En el siguiente video nos vamos a enfocar sobre las distintas políticas exteriores de diversos presidentes norteamericanos. Entonces vamos a arrancar por el presidente Kennedy. Bueno, listo. Lo que tenemos que hablar de Kennedy sobre política exterior es primero enmarcarlo en el contexto histórico de la Guerra Fría, de esta oposición entre facciones políticas. Entonces, bueno, primero que todo vamos a ver que los principales acontecimientos internacionales de, de Kennedy fueron primero la crisis de los misiles y también de ello vamos a ver la invasión a Bahía de Cochinos. Todo esto sucede en Cuba. Entonces, bueno, para arrancar es muy simple. La crisis de los misiles más o menos acontece el 22 de octubre de 1962. Pues bajo la amenaza de que había misiles en Cuba, Kennedy decidirá cómo realizar un embargo, por así decirlo, y realizar bloqueos a los barcos que van a entrar a Cuba. Todo esto con el fin de presionar tanto al gobierno soviético como al gobierno cubano para que reconozcan que los misiles están en ese lugar. ¿Por qué al gobierno soviético? Porque el gobierno soviético era el encargado de la fabricación de los misiles y, por decirlo de cierta forma, en Cuba los misiles era donde se aparqueaba. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es que se realizan todos estos bloqueos a estos barcos, que finalmente la situación termine bien y se desmantelen que gracias a Dios se desmantelen todos estos misiles, pero en un principio se debe tener en cuenta que fue gracias a la política contencionista. Entonces vamos a ver que gran parte de la política exterior de Kennedy, dado ya lo vivido en Cuba, se va a deber a la contención. Ejemplo de eso fue la que ya había mencionado previamente, la invasión de Bahía de Cochinos. Esta invasión estaba planeada por la CIA y el gobierno de Eisenhower. Lo que sucedía es que el gobierno de Eisenhower había realizado este plan para invadir a Cuba porque no podían permitir que un país a tan poquitas millas de distancia fuera comunista. Entonces lo que se lanzó principalmente fue el Plan Trinidad, que trataba básicamente de realizar un desembarco en el territorio cubano de Casilda, que es un puerto adyacente a la ciudad de Trinidad. Allí desembarcarían 1.200 hombres, que era una gran cantidad si se tenía en cuenta la relación de personas que había en ese momento en Casilda, que eran como 6.200 aproximadamente. Era una ciudad en verdad muy, muy pequeña. Entonces ahí desembarcarían 1.200 hombres. Mientras tanto, al mismo tiempo se harían otras dos distracciones con el fin de lograrse hacer con el poder en el gobierno castrista. Las otras dos distracciones consistían también en un desembarco de 160 hombres al sur de la provincia de Oriente. Luego también habría otra segunda distracción, de que esta era todavía más importante que la de los de 160 hombres, en el sentido de que esta se iba a hacer en el oeste de la isla y consistía en el desembarco de una gran cantidad de navíos, y todo esto con el fin de hacer también pensar al gobierno castrista que este era el ataque principal. Mientras el gobierno castrista retenía estos dos ataques falsos, o por decirlo así, de distracción, lo que sucedería era que pues el ejército estadounidense sería con el poder de Cuba. Lo que pasó al final, ya cuando se ejecuta el plan en el gobierno de Kennedy, es que el plan Trinidad es reemplazado por otro plan cuyo nombre era Zapata. El problema entre el plan Trinidad y el plan Zapata era que, si bien el plan Trinidad no estaba tan bien planeado, porque tenía diversas falencias, como afirmó una vez Henry Dulles de la CIA, el plan Zapata era todavía peor, porque no había ninguna vía de escape para los soldados. No había ninguna vía de escape para los soldados norteamericanos. También hay que tener en cuenta que el plan Zapata estuvo caracterizado por un montón de improvisaciones, en las cuales, además de cancelar bombardeos, hubo también problemas de índole de que no se pusieron de acuerdo entre los ejecutores del plan, y se cancelaron, como ya mencioné, bombardeos. Entonces fue una serie de improvisaciones que llevaron al desastre que fue Bahía de Cochinos. Bueno, pero ya pasando a otros temas, vamos a pasar a la política exterior de Kennedy en cuanto a Vietnam. Bueno, lo primero que hay que decir de Vietnam es que fue un territorio, un territorio que fue colonia francesa, y como colonia francesa pues decide como liberar una guerra con el fin de dejar de no permitir que el gobierno francés siga ejerciendo el gobierno en este territorio. Lo que va a suceder es que en la batalla de Dien Bien Phu, pues finalmente los franceses serán derrotados. Lo que sucede después es que, de acuerdo con los estatutos del Acuerdo de Génova,
Lo que iban a realizar era una división en el paralelo 17, donde el norte promulgaría un ideal comunista, mientras que el sur promulgaría un ideal no comunista. Otra cosa a tener en cuenta es que, bueno, el gobierno de Kennedy en este sentido se va a caracterizar por dar un apoyo, tanto militar como económico, a Vietnam del Sur. ¿Por qué? Bueno, hay que ubicarse en el contexto histórico de la época, era la Guerra Fría y la teoría del dominó, por decirlo así, ¿no? Entonces la teoría del dominó decía que si un país de Asia llegaba a caer en el comunismo, pues todos los demás lo harían. Finalmente este apoyo, tanto militar como económico, se ve reflejado en distintas inversiones, también en el incremento de las fuerzas militares de 150.000 a 170.000 hombres, el envío de 1.000 consejeros militares. Más tarde, pocos años más tarde, ya eran 12.000 los consejeros militares, se envían 300 helicópteros con pilotos estadounidenses y bueno, finalmente lo que va a suceder es que en el norte al principio gobernó Bao Dai y en el sur, en el norte dominó Ho Chi Minh y en el sur Bao Dai, el emperador Bao Dai, pero luego será vencido en el sur por Diem, quien va a ser el gobernante que va a ser favorecido por los Estados Unidos. Lo que va a suceder es que finalmente el gobierno de Diem se va a caracterizar por ser muy corrupto, lo cual no le convenía a Estados Unidos, pues en gran sentido, porque no iban a contar con ningún apoyo interno en Vietnam si apoyaban a ese régimen. Entonces finalmente se realiza un plan con la CIA con el fin de eliminar al gobernante Diem y finalmente es asesinado. Este plan de la CIA también involucró coroneles y generales sudvietnamitas. Se dice que se ofrece 40.000 al que mate a Diem. Se le ofrece 40.000 a sus generales. Bueno, después también hay que ver que ya en Vietnam, otra cosa que no favoreció mucho que Vietnam como que le tuviera como ese cariño a Estados Unidos fue que se apoyan unas aldeas como de seguridad y la idea era encerrar ahí como a los campesinos con el fin de que estos no apoyaran ningún ejército del norte, como no dieran su apoyo al norte, en especial que no se afiliaran a las filas del Viet Minh. Y entonces eso fue lo que consistieron las aldeas de seguridad, pero lógicamente a los vietnamitas no les agradaba, entonces eso tampoco favoreció mucho la política exterior de Kennedy. Ya continuando, todos sabemos que Kennedy muere, es asesinado, entonces llega su reemplazo Johnson. eh, Llega su reemplazo Johnson. Entonces lo que vamos a ver de Johnson es que es una continuación de las políticas de Kennedy. Johnson fue el vicepresidente de Kennedy antes de que fuese asesinado. Entonces vamos a arrancar a ver que lo que caracterizó a Johnson fue una operación que en inglés se llamó la operación Rolling Thunder, que consistió en el ataque masivo con bombas a distintos frentes de Vietnam, como lógicamente zonas del norte, pero también zonas donde el Vietcong ejercía un gran control en el sur, y también zonas industriales también pertenecientes del sur. Lo que sucedió fue que esta operación Rolling Thunder trajo muchas muertes y fue cancelada en tan solo 8 semanas porque afectó muchísimo en el poco tiempo de duración que tuvo. Entonces lo que se puede ver ahí de la política exterior de Johnson. Esta se caracteriza, en mi opinión, por ser mucho más agresiva que la de Kennedy. Se hizo una petición de 1.7 billones a los Estados Unidos con el fin de continuar la guerra y de hacer un apoyo bastante intensivo al territorio vietnamita. Otra cosa a tener en cuenta es que ya para el final al final ya del gobierno de Johnson ya eran 180.400 tropas las que estaban en Vietnam, pero a pesar de la operación Rolling Thunder y las 184.300 tropas enviadas, el Vietcong seguía teniendo un control del 50% de en las zonas rurales de Vietnam. Entonces se ve que fue un plan bastante ridículo el de la operación Rolling Thunder, porque pues dada la gran inversión y el número de muertes no logró realmente ninguna meta destacable. Bueno, ya pasando a otro presidente, vamos a pasar al presidente Nixon. El presidente Nixon, como podemos ver, va a ser el sucesor pues del gobierno de Johnson. Lo que vamos a ver de que se caracteriza al presidente Nixon y que lo dicen como, o lo afirman como que si fuera una proeza, es que va a lograr poco a poco
ir cediendo territorio a Vietnam, es decir, ir mermando como la ayuda. Entonces lo que vamos a ver es que Nixon se, se asesora se asesora de Henry Kissinger, quien va a ser su secretario de Estado. Entonces, Henry Kissinger dijo que para solucionar el problema de Vietnam y también pues acercarse a a los regímenes soviéticos había que recurrir a la diplomacia. Pero bueno, voy a hacer más énfasis como lo de Vietnam. Según Henry Kissinger, su programa se dividiría en dos partes, diplomacia y vietnamización. Bueno, primero que todo hay que explicar lo que se entiende por vietnamización. Lo que se entiende por vietnamización es que poco a poco los Estados Unidos fuera dejando de ejercer un control sobre, sobre el ejército de Vietnam y poco a poco le darían tanto autonomía política como una autonomía militar. Lógicamente para lograr esto se debían entrenar las fuerzas militares de Vietnam. Finalmente, otra cosa que destacó mucho del gobierno de Nixon en cuanto a política internacional, y ya hablando de la diplomacia, fue el empezar otra vez visitas a China y haciendo ya énfasis otra vez a Vietnam. Es muy importante que Nixon empieza o inicia acuerdos con el norte. Lógicamente los acuerdos fueron muy complicados, la guerra de Vietnam tuvo grandes problemas y ejerció un gran problema para Estados Unidos, pero sin embargo, a pesar de que las primeras charlas que iniciaron con el norte fallaron, más tarde ya las segundas charlas van a tener mayor duración. El periodo de charlas duró del 69 más o menos al 73. Bueno, eso es lo que podemos ver acá de este periodo de charlas. Finalmente las negociaciones pues tienen como, por decirlo así, un feliz desenlace y cuando se llegan a las negociaciones de paz en París, donde los acuerdos que hacen tanto la facción comunista como la capitalista o no comunista es, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, que pues primero que se terminará por completo la intervención en Vietnam y se va a permitir que los subvietnamitas lleguen a unas elecciones políticas con el fin de que puedan decidir su futuro. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Finalmente se hace el acuerdo de cese al fuego. Entonces es lo que hay que destacar básicamente sobre la política exterior de Nixon. Ya pasando a otro presidente hay que hablar de... el presidente Ford. Listo. Para hablar de la política de Ford hay que ver que también se destaca por ser de gran diplomacia. Sin embargo, pues la diplomacia ya se había iniciado con Nixon, pero es muy destacable de Ford que no solo en esa época tan complicada, en ese contexto de la Guerra Fría, hiciera reuniones con el líder soviético Brezhnev, sino que se reúne inclusive dos veces. La primera en el año 1974 para hablar de los SALT-2. Los SALT-2 consistían básicamente en unos tratados que se están realizando entre la Unión Soviética y los Estados Unidos con el fin de lograr una limitación nuclear. Esto pues lógicamente ubicando en este contexto de la Guerra Fría era un gran avance, puesto que si no era como un acuerdo de paz y de conciliación total, si limitaba el uso de armas nucleares, lo que era bastante esperanzador para el mundo en ese momento. Entonces lo que podemos decir del SALT-2 es que se trata de la limitación nuclear. Bueno, luego, como pudimos ver, hay muchas reuniones con Brezhnev. La segunda va a ser en 1975. En 1975 lo que sucede es que, pues finalmente se funda una ONG entre las dos facciones, tanto la URSS como Estados Unidos, con el fin de hacer vigentes y velar por el cumplimiento de los tratados hechos durante el SALT-2. Bueno, ya hablando de otro presidente, vamos a hablar de el presidente Carter. El presidente Carter es el sucesor ya de Ford, quien a su vez, que se me olvidó mencionar, Ford fue pues sucesor de Nixon tras la dimisión del primero por los escándalos involucrados en Watergate. Primero que todo, lo que vamos a ver de el gobierno de Carter es que va a ser un gobierno en cierta medida mediador de conflictos, como es el caso de los conflictos que hubo entre Israel y Egipto. El gobierno estadounidense y Carter van a servir de mediadores como para tratar de recobrar las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Otra cosa que vamos a ver que destaca mucho del gobierno de Carter es que este hombre hace una cesión poco a poco del territorio panameño para que estos finalmente tuvieran el control del canal de Panamá a partir de 1999.